Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Sin armadura. El eco de las botas resonaba con nitidez en la sala alta del Senado Galáctico. Cada paso era observado con atención, escaneado, medido, juzgado. En los asientos circulares, las especies más poderosas de la galaxia aguardaban. Todas llevaban armaduras imponentes, trajes de polímeros reforzados, escudos cinéticos, exoesqueletos de combate, placas resistentes al vacío. Y sin embargo, el humano entró solo, sin armadura, sin casco, sin escudo. Solo con su uniforme negro ajustado al cuerpo y una mirada que nadie supo cómo descifrar. Delegado Elian Drex, especie humana. La voz del sistema de protocolo anunció su presencia. Un susurro colectivo cruzó la sala. Algunos diplomáticos intercambiaron señales visuales, otros activaron protecciones adicionales, como si su sola presencia alterara el equilibrio de la habitación. Elian avanzó con calma, las manos a la espalda, sin un gesto de provocación, pero sin bajar la mirada ante nadie. Era joven, pero su porte transmitía la gravedad de alguien que ya había sobrevivido a más de lo que muchos preferían imaginar. Al llegar al centro de la cámara, se detuvo. Elevó la cabeza hacia los representantes del Consejo Supremo, 6 entidades de formas dispares, cada una más antigua que la mayoría de los soles de la galaxia. Antes de comenzar la sesión, dijo el delegado Krerva del bloque Kandari, hay una cuestión que debe resolverse. Elian asintió en silencio. Todas las especies aquí reunidas portan protección por razones lógicas. Esta es una sala donde decisiones de vida o muerte se discuten, donde la tensión puede romperse en cualquier momento. ¿Por qué los humanos insisten en venir desprotegidos? Elian Drex dejó escapar una breve pausa. Luego respondió con voz firme, sin elevar el tono. Porque si nosotros llevamos armadura, entonces ustedes deberían correr. Un estremecimiento cruzó la asamblea. Explíquese, ordenó el representante Talzul, una criatura cubierta por una armadura ceremonial de obsidiana. Usar armadura es un acto defensivo. Pero en nuestra historia, cada vez que un humano se pone una, es porque ya no hay vuelta atrás. Es porque no vamos a negociar. Es porque ya decidimos que hay que eliminar una amenaza. El Consejo guardó silencio. Las especies guerreras intercambiaban datos de archivos. Las especies diplomáticas analizaban microgestos en su rostro. Los psíquicos intentaban leer sus intenciones, sin éxito. Además, añadió Elian, ustedes creen que nuestras armas están en las manos. Pero lo que más temen, está aquí. Se señaló el pecho. Y aquí. Luego la cabeza. Una diplomática de la Confederación de Rax interrumpió. ¿Sugiere usted que su especie no necesita defensa física porque posee capacidades mentales o emocionales superiores? No lo sugiero. Lo afirmo. Una carcajada breve, nerviosa, surgió de un asiento trasero. Una criatura blindada con placas rojas se levantó. He combatido contra humanos en las guerras fronterizas. Vi cómo cargaban sin escudos, cómo avanzaban mientras sus cuerpos ardían, cómo gritaban mientras reían. Ustedes no son soldados. Son una maldita paradoja viviente. Y por eso seguimos aquí, dijo Elian, sin emoción. Porque no entendemos la rendición de la misma forma que ustedes. Porque nuestro cuerpo sangra, pero nuestra mente aprieta los dientes. Porque mientras ustedes se cubren por fuera, nosotros nos forjamos por dentro. Un holograma se activó automáticamente. Mostraba imágenes documentadas de los últimos enfrentamientos donde humanos participaron como mediadores, soldados o exploradores. En todos los casos, sus armaduras eran mínimas o inexistentes. En todos los casos, sobrevivían cuando otros caían. Un analista del Consejo pidió permiso para intervenir. ¿Cuál es el límite de su resistencia? ¿Dónde está el punto en que un humano dice necesito protección? Cuando no hay nada ni nadie más que proteger, dijo Elian. Solo entonces, nos cubrimos. Y lo que viene después, no suele dejar supervivientes. Los datos empezaban a inquietar incluso a las especies más racionales. Los sensores biológicos revelaban que el cuerpo de Elian estaba en calma. No había miedo. No había tensión. Ni siquiera orgullo. Solo, un equilibrio peligroso. ¿Y si esta arrogancia los lleva a un conflicto innecesario?
Preguntó el consejero YLL Sat, con voz grave. ¿Si algún día alguien decide probar hasta dónde pueden romperse? Muchos lo han intentado, dijo Elian, sin inmutarse. Pocos viven para contarlo. Y los que lo hacen, ya no duermen igual. En lo alto, el consejo finalizó la sesión inicial. Antes de retirarse, uno de los jueces habló. Delegado Drex. ¿Algo más que desee agregar antes de que comencemos el ciclo de debate sobre la frontera de Novar 7? Elian asintió. Dio un paso al frente. Su voz resonó clara. Solo una advertencia, si algún día ven a un humano entrar aquí con armadura, no hagan preguntas. Corred. Y sin decir más, se giró y se sentó. La sesión continuó. Pero ningún delegado volvió a hablar sin antes mirar, aunque fuera de reojo, al único ser desarmado, que no necesitaba armadura para dominar la sala. El informe sellado. El silencio del consejo tras la intervención del delegado humano no fue casual. Fue la manifestación de un miedo que ninguna especie quería verbalizar. Los archivos oficiales nunca mencionaban la verdadera razón por la que los humanos no llevaban armaduras al Senado, pero todos, incluso los más escépticos, lo sentían. Y sin embargo, alguien quiso saber la verdad. El Dr. T.H. Backel, de la especie Girelt, uno de los científicos más respetados de la Unión Oriental del Cúmulo 12, accedió sin autorización a los registros sellados por el Comité de Observación Humana. Su reputación le daba acceso a redes restringidas, y su obsesión con entender la psicología humana no blindada lo llevó a cruzar límites que ningún otro miembro del Senado había osado tocar. Lo que encontró cambió todo. El primer documento era un registro militar del año 3127. Una colonia minera terrestre había sido atacada por insurgentes del sector Pirax. No había escudos. No había armamento pesado. Los mineros humanos improvisaron defensas con herramientas, tuberías y cargas de explosivos de demolición. Resistieron durante 72 horas, bajo fuego constante, en condiciones que habrían destruido mentalmente a cualquier otra especie. Lo curioso no era la resistencia. Lo inexplicable era la actitud. Fragmentos de grabaciones mostraban humanos sonriendo. Uno de ellos dijo mientras recargaba un viejo lanzador de clavos. Si sobrevivo a esto, juro que pido vacaciones en Marte, o en el infierno, lo que esté más cerca. El segundo archivo mostraba un escuadrón de reconocimiento humano emboscado en el planeta Kvorrat. Su comandante fue herido gravemente. El resto del equipo quedó atrapado en un cañón sin comunicaciones. No pidieron ayuda. No construyeron barricadas. Avanzaron. Uno a uno, neutralizaron a los emboscadores. Sin armaduras. Sin blindaje. Y sin emitir una sola señal de retirada. El informe del comandante alienígena capturado decía: no luchaban por venganza. Luchaban como si ya hubieran muerto. Como si estuvieran cerrando una cuenta pendiente, con el universo. El tercer documento fue el más perturbador. Una expedición científica conjunta había quedado atrapada bajo una tormenta de partículas en el sistema Erenti. Una cúpula de contención falló. Las especies asistentes, aún con armaduras térmicas, entraron en colapso físico por las variaciones moleculares. Excepto los humanos. No por su fisiología. No por su tecnología. Sino por su mente. Se aislaron en la zona más peligrosa, activaron protocolos experimentales de respiración profunda, cantaron canciones, se golpearon el pecho, compartieron historias absurdas. Al final, cuando la tormenta cesó, salieron caminando. Sin heridas graves. Sin necesidad de tratamiento avanzado. La nota del informe fue breve. No necesitan armadura. Ellos se convierten en armadura unos para otros. T.H. Backel cerró el archivo con manos temblorosas. Sabía que estaba violando leyes. Pero lo que lo perturbaba no era el acto de espionaje. Era la verdad. Los humanos no eran invulnerables. Simplemente tenían una forma de procesar el dolor, el miedo y la muerte que no requería capas metálicas ni campos de fuerza. Lo siguiente que hizo fue aún más imprudente. Presentó un resumen del informe ante la Asamblea de Ciencias del Senado. La reacción fue inmediata. Esto es una exageración psicológica, dijeron los Centauri. Fabricado por propaganda humana. Gritaron los Drak. Pero otros guardaron silencio.
porque muchos habían visto lo mismo en silencio durante años. Lo que el informe revelaba solo confirmaba lo que nadie quería admitir. La delegación Telerit recordó cómo un humano, en plena reunión de emergencia, retiró una esquirla de su pierna sin emitir un solo sonido. Luego, cuando le preguntaron por qué no llevaba armadura, respondió: «Porque si llevo una, creeré que soy frágil. Y eso me hace más vulnerable que cualquier proyectil». En la siguiente sesión del Senado, Elian Drex entró como siempre, sin casco, sin placas, sin protección visible. Th. Bakel lo observó con nuevos ojos. Ya no como una anomalía, sino como la materialización de una idea que las otras especies jamás lograron entender. La armadura verdadera no se forja con acero, sino con propósito. Y cuando Drex se detuvo frente al estrado, habló sin ser invitado. «Sé que han leído el informe. Que algunos de ustedes creen que exagera. Y otros, ya entienden lo que somos». «¿Y qué son exactamente?», preguntó un anciano de piel fosforescente. «Somos el resultado de una historia donde la muerte siempre estuvo cerca. Donde nadie vino a protegernos. Así que nos endurecimos por dentro. Y dejamos el exterior libre para que todos vean lo que enfrentamos, sin esconderlo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Ya no era solo respeto lo que inspiraban los humanos. Era una mezcla peligrosa de admiración y temor. Porque el Senado acababa de entender que nada es más difícil de vencer que aquel que camina desprotegido y no se quiebra. La especie que no se quita la mirada. No pasó mucho tiempo antes de que las especies más antiguas del Consejo Galáctico empezaran a pedir una investigación antropológica completa sobre los humanos. No bastaba con observar su comportamiento actual. Había que mirar atrás, hacia los orígenes. No para entenderlos, sino para descubrir qué demonios los moldeó así. Fue la delegación SH-TAR, expertos en reconstrucción histórica genética, quien presentó el informe más perturbador que jamás se había escuchado en la Cámara Alta. Se titulaba simplemente, Homo sapiens, evolución sin armadura. La proyección comenzó con imágenes de archivo de miles de años atrás. Humanos primitivos caminando desnudos por entornos hostiles, selvas plagadas de predadores, tundras congeladas, desiertos abrasadores. Sin escamas, sin garras, sin colmillos. Solo piel, huesos, y fuego en los ojos. La voz del historiador SH TAR narraba con precisión. Mientras otras especies desarrollaban caparazones, púas, toxinas o camuflaje, los humanos avanzaron con lo único que tenían, una inteligencia adaptable y una voluntad suicida. Siguiente escena, un grupo de humanos rodeando a una bestia 10 veces más grande. No retroceden. La atacan con lanzas improvisadas, piedras afiladas, fuego. No por hambre. Por territorio. Por supervivencia. Por orgullo. Uno de los jueces interrumpe la transmisión. ¿Insinúan que los humanos no desarrollaron armaduras porque no las necesitaban? El historiador responde. Insinuamos que renunciaron a ellas. Que su ventaja no era la defensa, sino la exposición. El enfrentamiento directo. La mirada fija. No aprendieron a cubrirse. Aprendieron a resistir, y a responder con una furia que descoloca cualquier estrategia. Los datos seguían. Sistemas límbicos hiperdesarrollados. Alta tolerancia al dolor. Tendencia a confrontar amenazas sin previo cálculo de probabilidad de éxito. Capacidad de mirar al enemigo a los ojos sin bajar la cabeza. Es su firma biológica, concluye el informe. Son la única especie en toda la galaxia que ha evolucionado no solo para sobrevivir al trauma, sino para alimentarse de él. El consejo entero empezó a debatir. Algunos pedían sanciones inmediatas. Otros, mayor vigilancia. Y los más sabios, solo callaban. Porque empezaban a entender la verdad. Los humanos no son peligrosos por su fuerza, sino porque no temen enfrentarte sin protección. Durante la siguiente sesión, un delegado reptiloide se dirigió directamente a Elian Drex. ¿Nunca bajan la mirada? ¿Es parte de su cultura o de su arrogancia? Elian se levantó de su asiento. Caminó despacio hasta el centro. ¿Bajar la mirada?, preguntó con tono tranquilo. Lo hicimos, durante siglos. Cuando fuimos esclavos de la ignorancia. Cuando nuestros errores nos costaban millones de vidas. Cuando temíamos al universo. Lo miró fijamente.
Pero ahora ya no. Porque aprendimos que al mirar hacia abajo, nos convertíamos en presas. Un diplomático de la especie Berín quiso ponerlo a prueba. Se levantó de su asiento, se acercó, deteniéndose a escasos centímetros de Elián. ¿Y si alguien te mira con la intención de matarte? ¿También mantendrás la mirada? Elián no se inmutó. En ese caso, no parpadearé. Porque en el instante en que lo haga, ya lo habré vencido. Hubo tensión. Pero nadie se movió. Porque el lenguaje del depredador no necesita traducción. Y todos entendieron en ese momento, que Elián Drex no hablaba en nombre propio. Hablaba por una especie entera. La última parte del informe presentó un patrón psicológico universal entre humanos. Cuando se enfrentan a una amenaza inevitable, no imploran. No se ocultan. No se rinden. Lo enfrentan de frente. Con la mirada fija. Y a veces, con una sonrisa inquietante. Esa noche, varios delegados regresaron a sus embajadas con preguntas que no lograban silenciar. ¿Por qué no se protegen? ¿Por qué no temen? ¿Qué hay detrás de esa calma? La respuesta llegó en un mensaje enviado por un veterano de guerra alienígena que combatió junto a humanos durante el asedio del Car 9. No usan armadura, porque ya pasaron por el infierno. Y regresaron caminando. La próxima sesión decidiría el destino de las relaciones diplomáticas con la Tierra. Pero ya era demasiado tarde para cambiar una verdad universal. Los humanos no se quitan la mirada, porque no pueden permitirse hacerlo. Y ese rasgo, más que sus naves, más que sus armas, es lo que hace que la galaxia entera no pueda dejar de temerles. El incidente de la cámara estelar. La jornada había comenzado como cualquier otra en el Senado Galáctico, con protocolos diplomáticos, informes económicos, discursos estériles y decisiones postergadas. El delegado humano, Elián Drex, estaba en su asiento habitual, sin armadura, sin expresión, observando en silencio cómo las especies debatían sobre conflictos que ardían a años luz de distancia. Fue entonces cuando ocurrió. Un zumbido anómalo atravesó el domo estelar. Al principio parecía un error técnico. Luego, los sistemas de seguridad comenzaron a parpadear. Las torres de defensa orbital reportaron silencio total. Los sensores gravitacionales registraron una fluctuación en el plano cuántico. Y finalmente, un mensaje no identificado colapsó la red de comunicaciones del Senado. Un solo código. Una sola palabra, despertamos. En segundos, las alarmas se activaron. Las paredes del recinto cambiaron de color. Los escudos internos se encendieron. Las delegaciones comenzaron a evacuar. Pero no todos. Algunos, los más orgullosos, los más veteranos, los más tercos, decidieron quedarse. Querían ver qué era aquello que se atrevía a desafiar la estructura más protegida de la galaxia. Lo que vieron, no estaba en los registros. Desde un agujero oscuro en el espacio curvado, emergió una nave de arquitectura desconocida, sin insignias, sin firma energética, sin diseño identificable. Se desplazaba como un organismo, pero parecía estar hecha de metal vivo. Descendió con lentitud, desactivando todo a su paso. Los escudos fallaban. Las armaduras se sobrecalentaban. Las armas, inútiles. Y entonces, se abrió la cámara estelar. Una grieta perfecta cruzó el techo de la gran sala. Desde allí descendió una figura, alta, delgada, sin rostro visible, envuelta en un halo vibrante de energía. No hablaba. No emitía luz ni sonido. Solo existía, como si la realidad se adaptara a su presencia. Los soldados del Senado rodearon la entidad. Activaron sus trajes defensivos. Los campos de contención vibraron. Y en medio de todos ellos, sin moverse, Elián Drex se puso de pie. Sin armadura. Sin casco. Sin protección. No es una entidad de guerra, dijo, calmado. Es un detector. Un juez. Está aquí para evaluar si somos dignos, o si debe borrarnos. El Consejo, aún paralizado por la conmoción, no podía reaccionar. Nadie sabía cómo. Nadie excepto él. La figura flotante comenzó a extender sus brazos. Un destello de energía hizo colapsar a los primeros guardias. No muertos. Solo, desactivados. Como si sus cuerpos no respondieran más. Elián caminó hacia ella. Los alienígenas gritaron. Algunos intentaron detenerlo.
Otros se quedaron mirando, como hipnotizados. No vengas con violencia, le dijo Drex a la entidad. Ven con tus preguntas. Y recibirás nuestras respuestas. El ente giró la cabeza. O lo que parecía ser su cabeza. Y habló. No con palabras. Con un pulso mental que sacudió los cráneos de cada especie en la sala. Una pregunta sin idioma. ¿Por qué caminas sin escudo entre los que se protegen? Drex respondió sin dudar. Porque si te tengo miedo, ya perdí. Y si no lo tengo, entonces soy libre. La entidad tembló. Su campo se replegó. Volvió a preguntar. ¿Qué eres que no necesita cubierta? Soy humano, dijo Elian. Y la piel que ves, no es debilidad. Es testimonio. Es memoria. Cada herida que no cubrimos, nos enseñó algo. Si lleváramos armadura, olvidaríamos el dolor. Y el dolor nos enseñó a sobrevivir. Un silencio absoluto. Y entonces, el ente proyectó una imagen. Una guerra antigua, de millones de ciclos atrás. Una especie similar a los humanos, pero que se escondió tanto tras escudos y fortalezas, que cuando fueron atacados, olvidaron cómo pelear. Fueron borrados sin resistencia. Nosotros, dijo Elian. No olvidamos. Cada paso que damos sin protección nos recuerda por qué estamos vivos. La entidad se acercó a centímetros de su rostro. En ese instante, todos los sistemas de la cámara registraron una descarga que habría derretido cualquier blindaje. Elian Drex no se movió. Solo sostuvo la mirada. Hasta que el ente se retiró. Ascendió. La grieta se cerró. La energía se estabilizó. Y en un segundo imposible, todo quedó como antes. Como si nada hubiera pasado. Los delegados comenzaron a levantarse. Algunos lloraban. Otros no podían articular palabras. Pero todos miraban a Drex como si acabaran de ver a un dios caminar entre sombras. Un diplomático murmuró. ¿Qué fue eso? Elian respondió, con la voz más tranquila del Senado. Eso fue la galaxia preguntando si merecemos estar aquí. Y hoy, le dimos una respuesta. El Consejo reanudó la sesión. Pero algo había cambiado. Desde aquel día, nadie dudó más del humano que entraba sin armadura. Porque todos entendieron que lo que los protegía, no era el metal, ni el escudo, ni el traje. Era la voluntad de no arrodillarse nunca. El miedo que no se puede medir. Desde el incidente en la Cámara Estelar, el Senado Galáctico nunca volvió a ser el mismo. Las grabaciones del suceso se analizaron en cada rincón del universo conocido. Sistemas de inteligencia artificial, oráculos genéticos, redes neuronales hiperinteligentes, todos intentaron explicar lo que había pasado. Y ninguno logró entender por qué el humano no cayó. El Comité Científico Conjunto convocó una sesión extraordinaria. Se ordenó la creación de un grupo de investigación integrado por 17 especies, con el único objetivo de responder una sola pregunta. ¿Qué hace a un humano resistir donde todo lo lógico se desintegra? Comenzaron con lo básico. Fisiología. La estructura del cuerpo humano era sorprendentemente vulnerable. Huesos quebradizos. Tejidos suaves. Piel expuesta. Órganos sensibles. Nada en su biología explicaba su capacidad de resistencia sin armadura. Neurología. Alta actividad en zonas emocionales. Capacidad para sostener contradicciones internas. Tolerancia extrema al estrés, pero con impulsos caóticos. Irracionales. Imposibles de predecir. Genética, millones de mutaciones a lo largo de milenios. Adaptación al frío, al calor, a la soledad, a la pérdida. Capacidad para formar vínculos incluso en entornos hostiles. Y una expresión repetida en todos los informes. Son inestables, pero nunca se rompen. Luego vinieron las pruebas de campo. Un equipo de científicos voluntarios fue enviado a convivir con humanos en entornos extremos, estaciones mineras, zonas de guerra, colonias fronterizas. Se les pidió observar las reacciones de los humanos ante situaciones de peligro sin protección externa. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Uno de los informes describía una tormenta de radiación inesperada. Mientras todas las especies corrieron a sus refugios blindados, los humanos mantuvieron la calma. Ajustaron sus trajes mínimos, verificaron instrumentos, y siguieron trabajando. Uno de ellos,
Incluso, hizo un chiste. Tranquilos, si brillamos al final del día, al menos será más fácil encontrarnos en la oscuridad. Los investigadores alienígenas no entendían. ¿Qué clase de especie bromea en medio de una amenaza letal? ¿Por qué no mostraban el pánico que cualquier otra especie sentiría? La respuesta llegó de forma inesperada. Uno de los miembros del equipo, un telépata del sistema Carvey, intentó escanear la mente de un humano durante una situación de alta presión. Lo que encontró, lo dejó en coma durante 3 ciclos. Cuando despertó, solo dijo una frase antes de negarse a hablar jamás del tema. No era una mente. Era una trinchera ardiendo. Y en medio, alguien cantando. El Consejo intentó clasificar al ser humano según los estándares de comportamiento galáctico. Fallaron. Intentaron ubicarlo en alguna escala de agresividad funcional. Fracasaron. Intentaron medir su nivel de amenaza según sus respuestas biológicas. No pudieron. La conclusión final del comité fue clara. El ser humano no puede ser clasificado. Porque su fortaleza no está en sus músculos ni en sus armas. Está en su decisión de resistir sin esconderse. Y eso, no se puede cuantificar. En una sesión posterior, Elian Drex fue convocado a declarar nuevamente. Delegado, preguntó el alto juez Centaar, ¿cómo hacen para no quebrarse, incluso cuando todo está en su contra? Elian tardó en responder. Miró a todos. Luego dijo. Porque somos la especie que no fue invitada al juego. Que fue golpeada por su propio planeta, por su clima, por su historia. Porque el universo no nos quería aquí. Y sin embargo, aquí estamos. Pero ¿por qué no usan protección como los demás? Porque aprendimos que la verdadera armadura no se puede poner. Se forja. Se sufre. Se vive. Se hereda. Está hecha de recuerdos, de cicatrices, de amigos que no volvieron, de decisiones imposibles. Nuestra piel no es débil. Es testigo. Silencio absoluto. Una delegada de la especie Eneret rompió la quietud. Entonces, ¿no sienten miedo? Elian sonrió. Claro que sentimos miedo. Todos los días. Pero lo enfrentamos de pie. Porque si el miedo se convierte en el dueño, entonces dejamos de ser humanos. Las especies más antiguas comenzaron a entender lo que sus generaciones nunca habían aceptado. Los humanos no eran poderosos por su tecnología. No eran invencibles por su biología. Eran temibles porque su espíritu no tenía medida. Y esa verdad no cabía en ningún informe, en ningún escáner, en ninguna ecuación. Era el miedo que no se puede medir. El miedo que se siente al mirar a alguien que camina sin protección. Y saber que, aún así, es el más peligroso de todos. El día que todos bajaron la cabeza. El Senado Galáctico había visto guerras. Había resistido invasiones, revueltas, ataques de especies enemigas, catástrofes naturales y traiciones internas. Sus muros eran tan antiguos como las primeras alianzas estelares. Sus cámaras habían albergado decisiones que determinaron el destino de mundos enteros. Y, sin embargo, nunca había presenciado algo como lo que ocurrió ese día. La reunión había sido convocada con carácter de emergencia. Todas las especies estaban obligadas a enviar representantes con blindaje completo, sin excepción. Las amenazas que surgieron tras el incidente con la entidad de la Cámara Estelar habían encendido alertas en toda la galaxia. Las medidas de seguridad eran extremas. Naves armadas rodeaban la estación, campos de energía bloqueaban cada entrada, centinelas psíquicos monitoreaban los pensamientos de cada asistente. Todos iban preparados para lo peor. Todos, menos Elian Drex. El humano entró como siempre, con el uniforme diplomático negro, sin casco, sin protección, sin miedo. Los delegados lo observaron en silencio. Por primera vez, no con desdén, sino con respeto. Y en algunos, con temor. Cuando tomó su asiento en el centro de la sala, se hizo un silencio tan absoluto que podía sentirse en la piel. El alto juez Centaar se levantó. Delegado Drex, este consejo ha deliberado durante 6 ciclos completos. Hemos escuchado informes, testimonios, proyecciones y análisis. Hemos intentado comprender, y ahora nos enfrentamos a una decisión final. Elian asintió levemente. ¿Cuál es la decisión? La humanidad será reconocida como una de las especies fundamentales de la estructura galáctica.
No por su poderío militar, ni por su tecnología, ni por su extensión. Sino por un rasgo que ninguna otra especie ha demostrado. Uno que no sabemos nombrar, pero que todos sentimos. Elian no respondió. Centaar continuó. Por ese motivo, se emitirá un nuevo protocolo. En presencia de un humano sin armadura, ningún miembro del Senado podrá portar la suya. Los delegados se estremecieron. ¿Una excepción obligatoria?, preguntó una diplomática nerviosa. ¿Por qué? El juez habló sin titubeos. Porque en esa desnudez, hay una verdad que ninguno de nosotros puede igualar. Y el que pretenda esconderse tras una coraza, frente a alguien que se expone por completo, ya ha perdido el derecho a hablar. Uno a uno, los representantes comenzaron a desactivar sus blindajes. Lentamente. En silencio. Algunos con manos temblorosas. Otros con miradas evasivas. El protocolo se cumplía. No por obligación. Por reconocimiento. Elian se puso de pie. Observó la sala. Decenas de especies, muchas de las cuales durante siglos habían mirado a la humanidad con desprecio, ahora lo miraban como si estuvieran frente a algo que ya no podían negar. Nosotros no venimos a dominar, dijo Elian con voz firme. Ni a imponer nuestro modo de vida. Solo queremos que entiendan lo que somos. Señaló su pecho desnudo, cubierto solo por la tela del uniforme. Esto no es símbolo de arrogancia. Es memoria viva. Cada vez que un humano entra sin armadura a este lugar, les recuerda que elegimos confiar en nuestra palabra. No en nuestro escudo. ¿Y si alguien rompe esa confianza?, preguntó una voz desde lo alto. Elian levantó la mirada. Entonces sabrán por qué nunca deberíamos haber necesitado una armadura en primer lugar. El Consejo archivó la sesión como acto histórico sin precedente. Se creó un nuevo registro. Código Drex 001, Declaración de Vulnerabilidad Voluntaria. Y la nota final, redactada por el propio juez Centaar, decía: aquellos que caminan sin protección, no lo hacen porque sean invulnerables. Lo hacen porque eligieron ser recordados. Y en la historia de esta galaxia, los únicos que jamás se escondieron fueron los humanos. Ese día, por primera vez en milenios, todas las especies bajaron la cabeza. No ante un conquistador. Ni ante un arma. Sino ante un ser humano que caminaba sin armadura, y aún así, era el más impenetrable de todos.